Voy a explicar qué es la transforma de Fourier, pero siempre desde un punto de vista muy conceptual. Por lo general, la idea es relativamente sencilla. Se trata de coger una señal cualquiera, un ruido, un sonido, etcétera, es decir, una onda, y pasarla del dominio temporal al dominio de frecuencias. ¿Por qué? Hay un motivo y una razón muy buena. Esta es la amplitud de la señal y aquí tenemos el tiempo en segundos. Bien, la señal puede tener cualquier tipo de forma, puede ser periódica o no. Pero la cosa más interesante es que esta señal que vemos aquí puede representar cualquier tipo de cosa. Puede ser, por ejemplo, esto es algo que suelo utilizar a menudo, puede ser un pasillo lleno de gente, todos están hablando de forma muy ruidosa y en algún momento alguien dice algo con voz baja, puede decir ¿qué hora es? Y le pregunta a un amigo que pues se ha adelantado unos pasos o se ha quedado un poquito más rezagado. El amigo obviamente no puede oírle, no le llega la información porque hay una señal ruidosa de fondo tan alta que atrapa la señal del amigo y se diluye en una especie de ruido que por lo general va a ser un ruido blanco, puede ser también rojo, etcétera, pero no quiero entrar en esos detalles. Bien, ¿cómo hacemos entonces para encontrar en esta señal de aquí el qué hora es entre toda la gente que está gritando o hablando alto? Bien, pues lo que hay que hacer es irnos al dominio de la frecuencia. Representamos la misma señal, pero en el eje X, en vez de utilizar el tiempo, utilizamos la frecuencia en hercios, en este caso, porque estábamos cogiendo segundos. ¿Y qué es un hercio o qué es la frecuencia? Pues es algo que ocurre por una unidad de tiempo. ¿Qué es ese algo? Pues no sé, puede ser un ciclo, puede ser una vuelta, un suceso, algo que ocurre por cada segundo que pasa. Digo segundo porque ahora estamos trabajando con hercios. Muy bien. En el eje Y, en vez de tener la amplitud, ahora tenemos la magnitud. Y esta misma señal se va a ver transformada. En vez de tener estas oscilaciones tan grandes, vamos a tener una especie de suelo y unos picos, que ahora pasaré a explicar qué son. Puede ser algo de este estilo, ¿de acuerdo? Bien, estos dos picos que vemos representan las frecuencias fundamentales. Por ejemplo, no lo sé, a 10 hercios y aquí a 20 hercios. Se llaman fundamentales pues simplemente porque son las que destacan, son las que alcanzan valores de magnitud mucho más altos. Sin embargo, por aquí abajo también tenemos, como podemos ver, otros picos que no vamos a tener en cuenta, o sí vamos a tener en cuenta, porque el qué hora es muy probablemente se encuentre en alguna parte de por aquí. Este pico y este otro pico de aquí representan lo que predomina en el sistema, que es ese ruido blanco de fondo, etcétera, que está cubriendo cualquier otra cosa. Y es interesante ver que en esta primera gráfica la señal parece caótica. Sin embargo, al pasar el dominio de las frecuencias, aparecen claramente las componentes constitutivas de las que acabamos de hablar, esta de aquí y esta de aquí. El ruido se distribuye en una banda ancha de frecuencias con baja amplitud, mientras que esos picos de los que he hablado tienen una firma espectral específica que hace que las veamos muy bien. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una tecla de piano. Podemos representar en el tiempo y en la frecuencia un acorde de do mayor, do mi sol.
interpretado por un piano. En este caso tendríamos algo de este estilo. Tendríamos una base ruidosa de fondo. Esto está obviamente muy simplificado, que va disminuyendo hacia la derecha, hacia frecuencias diferentes, y de vez en cuando tenemos por aquí un pico muy alto, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, etc. Estoy dibujando, por cierto, esto sería BC, en los acordes, por aquí estaría el EF, etc. En esta dirección el tiempo pasa. Cuanto más tiempo pasa, menos intensa es la señal y más débiles son estos pícolos. Por eso estoy intentando, de forma un poco torpe, quizás, representar con trazo discontinuo la señal a medida que aumentamos. Por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Bien. El eje horizontal corresponde a la frecuencia, como he dicho. Músicas, notas musicales de graves, de más graves a agudas hacia la derecha. Y en el eje de la Y tenemos el tiempo. El sonido empieza por esta parte de aquí y se desvanece a medida que el tiempo pasa cuando subimos en esta dirección. Podemos distinguir claramente, espero, los tres picos de las frecuencias fundamentales que están aquí. Sin embargo, hay toda una base, un suelo de picos, muchísimos, que están presentes. Por eso, en los viejos tiempos, cuando la gente grababa un concierto en directo o cogía un disco de vinilo y lo pasaba a un formato digital, las pistas de audio no medían 5 megabytes o 2,5 megabytes, sino que eran muchísimo más grandes. Podían ser de 300 megabytes o 500 megabytes. Hasta que a alguien se le ocurrió eliminar este suelo de aquí, o incluso alguno de estos picos que ya van siendo mucho menores, casi inaudibles. Eso fue a lo que llevó la creación de los algoritmos de compresión, que también conocemos como el OGG o el MP3, y se basan en eso, en eliminar este tipo de señal que en principio no podemos oír. Y digo en principio porque después están los melómanos puristas que dicen que no es lo mismo escuchar un disco de vinilo que un MP3, y la razón es esta de aquí. Por eso un concierto en directo, si vamos por ejemplo a una sala de música clásica, el espectro de frecuencias es mucho más rico y por lo tanto lo que nos llega es completamente diferente a escuchar el mismo concierto después en casa, por muy potente y avanzado que sea el aparato que estamos utilizando para reproducir el mismo concierto. Es decir, podemos ver la música, podemos identificar qué picos son los más importantes, cuáles son los menos importantes, depende del uso que queramos darle. Obviamente, si estamos interesados en el qué hora es de antes, este pico de aquí y este pico de aquí no nos interesa. Quizá nos interese este pico de aquí. Entonces tenemos que intentar encontrar una estrategia para extraer o saber exactamente a qué frecuencia está la información que necesitamos. En este caso sería esta de ahí. Una vez que sepamos qué ventana de frecuencia nos interesa, eliminamos el resto e identificamos lo que estábamos buscando, o intentamos hacerlo al menos. Y es interesante hablar de la transformada de Fourier en el contexto de ecuaciones diferenciales, porque está directamente relacionada la transformada de Fourier con la transformada de Laplace. La hemos utilizado anteriormente para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales. De hecho, es, como acabo de decir,
una simplificación, pero que curiosamente es una simplificación que casi resulta ser más potente en el día a día para el ser humano que la anterior. Vamos a establecer ahora el enlace entre la transformada de Laplace y la de Fourier con, con la descripción matemática o física del método. Cuando introducimos esta definición en la función exponencial, y tenemos un motivo para hacerlo, podemos separarla de forma analítica, es decir, tenemos una exponencial con esta sigma t, perdón, st, que se descompone obviamente en la parte con sigma y t, y por otra parte i omega t. La interpretación de este término es relativamente sencilla. Si nos acordamos de la descomposición de Euler, e i omega t corresponde a un coseno omega t más un i seno omega de t. Estas dos componentes son ortogonales. Una es puramente real y la otra es puramente imaginaria. La trayectoria de la señal, por lo tanto, describe una hélice o una espiral en el espacio complejo. Sin embargo, normalmente nos limitamos a dos dimensiones, porque estamos grabando únicamente, por ejemplo, un estudio o una representación gráfica. Registra únicamente magnitudes reales. Así que seleccionamos solo la parte real de la función compleja como aquello que observamos. Vamos a llamarlo x de t, la cosa que observamos. Descartando la componente imaginaria, que es una proyección ortogonal idéntica, pero desplazada en fase, que son, como siempre, las propiedades del seno y el coseno. Uno es idéntico al otro, pero está desplazado. Ese desplazamiento se hereda o se propaga a la fase, como podemos ver. Matemáticamente lo que estamos haciendo es proyectar la sombra real de la espiral compleja a través de esta operación. X de t va a ser la parte real de la señal de la que hablamos. Es decir, va a ser e elevado a sigma de t por el coseno de omega de t. Muy bien. Esta ecuación lo que nos está diciendo es que hay una línea, una oscilación, que no es un coseno puro, sino el producto instantáneo de dos funciones dinámicas. El término de movimiento, el coseno, y un término de reescalar, no sé cómo llamarlo, sí, reescalar la señal, una especie de escalado, si lo queremos llamar así, que es el e sigma de t. Esa función exponencial define una especie de sobre que rodea a la señal y establece los límites físicos de la amplitud en función del tiempo. Todo esto suena sumamente complejo, pero no lo es. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a ver. Volvamos al dominio temporal. Por una parte tenemos la amplitud y por otra parte tenemos el tiempo en segundos. Una señal, si fuera decreciente, vamos a ponerla de esta forma, por ejemplo, en azul, va a describir este tipo de movimiento o de oscilaciones. Esta señal tiene una especie de límite que la rodea y que tiene esta forma de aquí. Muy bien. Esta envolvente, este sobre, representa la E de sigma de t. Y aquí dentro, sin embargo,
tenemos la parte ondulatoria. E sigma de t por el coseno de omega de t. Obviamente la parte interna, la parte ondulatoria, también está afectada por la E sigma de t. La curva roja que he dibujado es simplemente para marcar de forma más evidente el comportamiento general de la evolución de esta señal con el tiempo. Va decayendo. ¿Y por qué va decayendo? Porque esta función de aquí está acotando o modificando a medida que pasa el tiempo el comportamiento ondulatorio del coseno. El coseno ya sabemos lo que hace. El coseno es simplemente una cosa que sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando multiplicamos por la función exponencial, estamos forzando a esa señal ondulatoria a ir, en este caso, decreciendo con el tiempo, de forma que al final hará una cosa de este tipo. Podría hacerlo al revés. Podremos tener el caso en el que la amplitud fuera inicialmente de este tipo. Un momentito, voy a ello. Amplitud. Y el tiempo también en segundos. Podría darse lo siguiente. Podría darse que inicialmente la señal fuera pequeña y poco a poco fuese amplificándose de este tipo. Entonces la envolvente, en este caso, empieza siendo estrecha y se va abriendo con el tiempo. Esta de nuevo vuelve a ser la envolvente, E sigma de t, y aquí dentro tenemos la E sigma de t por el coseno de omega de t. Bien, entre estas dos gráficas, esta de aquí y esta de aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decae una y por qué crece la otra? Pues es muy sencillo. Se limita todo a la sigma. La sigma determina este comportamiento. En el caso estable, sigma es negativo. Y en el caso inestable, sigma es positivo. Y digo inestable porque a medida que pasa el tiempo, la señal sigue creciendo y creciendo y creciendo, etc. Y puede llevar pues a una catástrofe. Si un altavoz no lo controlásemos bien y el volumen fuera incrementando con el tiempo de esta forma, de manera que sigma fuera positivo, acabaría destrozando los tímpanos porque no hay límite a esta señal. Incrementa la amplitud, incrementa con el tiempo sin ningún tipo de condición. Muy bien. Ahora que estamos aquí, cabe decir o recordar que estamos hablando hasta ahora, con estos casos, los que he hablado, todo esto se refiere a transformada de Laplace. ¿Cuál es la relación entre las transformadas integrales y las ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues es que nos permite asignar una interpretación física directa a las componentes de la variable compleja S. Vamos a considerar, por ejemplo, un sistema dinámico lineal de segundo orden con coeficientes constantes, sometido a una fuerza externa determinada. Por ejemplo, algo de este tipo: A derivada segunda de y, que es obviamente una variable respecto al tiempo, más, no es una variable, perdón, es una incógnita, o es de la ecuación t es la variable o el argumento de la función, b diferencial de y diferencial de t más c y todo esto es una función del tiempo. Acordémonos, como digo siempre, de que lo que tenemos aquí a la derecha, o sea, el hecho de que esto no sea simplemente igual a cero, es lo que obliga al sistema a responder
a cualquier tipo de perturbación de fuerza externa que haya en el sistema. Bien, la solución completa de esta ecuación se compone de la suma de dos términos, la solución homogénea y la particular. Es decir, vamos a tener una solución que va a ser la homogénea cuando no hay parte derecha de la ecuación, que va a ser una función del tiempo, más una solución particular y P de particular T. Muy bien. Ahora, como digo siempre, la solución homogénea, cuando esto está igualado a cero, es decir, esta solución de aquí, describe la respuesta natural del sistema ante condiciones iniciales determinadas. Si es que no hay ningún tipo de excitación externa, es decir, cuando f de t, cuando esta f de t es cero, la solución adopta la forma de exponenciales complejas e elevado a s de t con s igual a sigma más i omega. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ese tipo de solución. Aquí tenemos el tipo de solución en el que S es sigma más i omega. Esta S más sigma omega representa las raíces del polinomio característico, como hemos visto en clase. Aquí la transformada de Laplace resulta indispensable. El término real sigma está modelando la disipación de energía, la fricción, resistencia, lo que sea. En un sistema físico real, como una hoja de metal vibrando tras un impacto, sigma es negativo. Es esta situación que teníamos aquí antes. Lo que provoca que la vibración se atenúe, al revés. Esta de aquí, obviamente. Sigma es negativo, lo que provoca que la vibración se atenúe con el tiempo, hasta desaparecer. Laplace captura esta realidad transitoria. Por otra parte, la solución particular, esta de aquí, de la derecha, la solución particular describe el comportamiento del sistema forzado por el término fuente, esta parte de la derecha. Si restringimos la fuente a una oscilación pura y eterna, es decir, algo de este estilo, f de t igual a coseno de omega 0 t, la respuesta del sistema, tras haberse extinguido el transitorio, será una oscilación sostenida a la misma frecuencia. Este régimen es el régimen estacionario. Y aquí es donde reside el dominio de la transformada de Fourier. Al ignorar el transitorio inicial, suponiendo que t tiende a infinito o que sigma es igual a cero, con la transformada de Fourier podemos analizar cómo el sistema va a procesar esas vibraciones que son continuas. Y esto lo podemos ver mejor con una gráfica quizá. Igual que antes, cuando teníamos una sigma negativa en la transformada de Laplace, teníamos una señal que iba decayendo con el tiempo, de esta forma. Esta era la amplitud y aquí teníamos el tiempo. En el caso, esto representa Laplace. En el caso de Fourier, sin embargo, la transformada es diferente. Esta es la amplitud y este es el tiempo. En el caso de Fourier estamos estudiando un caso diferente. Estamos estudiando el caso estacionario. La señal va a tener este comportamiento. Etcétera. Es decir, de alguna forma empezamos aquí y acabamos aquí. La curva azul representa la solución completa de Laplace, que incluye el arranque y la atenuación progresiva, porque sigma es negativo.
La solución de Fourier, esta de la derecha, representa el estado estacionario, que es la oscilación pura, remanente, una vez que la dinámica exponencial ha muerto. Es decir, es como comprender qué ocurre aquí una vez que la dinámica exponencial, aquello que está afectando a la atenuación de la señal, etcétera, etcétera, sucede. ¿De acuerdo? O sea, Laplace, dos componentes, real e imaginaria. Fourier, tenemos solo el comportamiento oscilatorio. No hay atenuación ni incremento con el tiempo. La propiedad de la derivada es, en cuanto a la transformación de tanto de Laplace como de Fourier, es muy interesante, porque con Fourier no solo podemos hacer el tipo de operaciones de las que he estado hablando hasta ahora, sino que podemos simplificar la complejidad analítica de ecuaciones diferenciales. Como las ecuaciones o las funciones base de la transformada son exponenciales complejas, la operación de diferenciación en el dominio del tiempo se traduce directamente en un multiplicador escalar en el dominio de la frecuencia. Es decir, todo lo que acabo de decir se puede simplificar escribiéndolo. Si tenemos una función determinada en el tiempo, f(t), y f mayúscula de omega representa la transformada de esa misma función en el espacio de frecuencias, la propiedad de la derivada se expresa de esta forma. La transformada de Fourier de la derivada de esta función respecto a t es simplemente i omega multiplicando a la transformada de Fourier en el espacio de frecuencias. Y esto tiene implicaciones muy interesantes. Es decir, por cierto, esto es trivial de derivar porque simplemente tenemos que comprender que la exponencial aquí, esta exponencial, si la cogemos y la derivamos como la derivada de la exponencial es la misma exponencial, podemos llegar muy fácilmente a esta relación. Y esto, al igual que la transformada de Laplace, tiene una ventaja enorme. Estamos convirtiendo problemas de cálculo con ecuaciones diferenciales en problemas de álgebra, ecuaciones polinómicas, de las que se resuelven cuando tenemos 13, 14 años. Cuando aplicamos esta propiedad a una ecuación diferencial lineal, con coeficientes constantes, eliminamos las derivadas y obtenemos simplemente una expresión algebraica directa, en la que simplemente tenemos que resolver una ecuación. Despejamos la respuesta del sistema, por ejemplo, x de omega, como el producto de dos componentes independientes. Esta solución siempre se va a poder expresar así. Una h de omega multiplicando a una f de omega. Esta de aquí, a esta primera parte de aquí, la llamamos la función de transferencia. Y a esta de aquí le llamamos la entrada. ¿Por qué? El término h de omega contiene toda la dinámica característica del sistema físico del que estamos hablando. Por ejemplo, puede ser la masa, la rigidez, el amortiguamiento, etc. Y está desempeñando el papel de una especie de filtro que amplifica o atenúa las componentes que nos interesan de la entrada. Esos filtros que utilizamos para modificar tanto una canción como una foto son simplemente funciones de transferencia. Esta de aquí amplifica o atenúa las componentes espectrales de la entrada. De esta entrada, esto es lo que recibimos para producir la salida.
De alguna forma, es como si tuviéramos dos alternativas para cortar un árbol. Lo podemos hacer con un hacha y nos va a llevar mucho tiempo y sudor y dolor. Y otra propiedad es utilizar una máquina que convierte el árbol en números. En ese mundo de números, cortar el árbol se traduce a un nuevo idioma que quiere decir divide el árbol por dos. Hacemos una división que por lo general, al menos eso me han dicho, es mucho más fácil que una derivación y resolución de ecuaciones diferenciales. Y luego usamos la máquina inversa, que existe también, para traer el resultado al mundo real. El mundo ya aparece cortado. El árbol, perdón, ya aparece cortado. Metemos la máquina, el árbol en esta máquina y el resultado ya es lo que queremos. Es de alguna forma como esas máquinas que cortan el pan automáticamente en el supermercado. Simplemente hay que elegir el pan, meterlo ahí y automáticamente nos aparece cortado. Es mucho más sencillo que ponernos a resolver la ecuación diferencial a mano. Esta propiedad de algebraización no constituye un rasgo exclusivo del análisis de Fourier. Esto es una herencia directa de la transformada de Laplace. Es como un virus que se va propagando. La transformada de Fourier representa una restricción de la variable compleja general al eje imaginario, definida por la identidad S igual a I omega. Las propiedades operativas que tiene esta variable S se transfieren automáticamente. La regla general de Laplace, que nos permite vincular la diferenciación temporal y la multiplicación por S, se pone de manifiesto tras la sustitución S y omega. Esta continuidad demuestra que estas dos transformadas comparten la misma base o arquitectura analítica para simplificación de sistemas lineales. Se diferencian solo en el dominio de convergencia y en la interpretación física de la estabilidad. Más formalmente, dada una función temporal f de t, su transformada espectral se define mediante esta integral. F de omega, pero una f mayúscula, es el sumatorio, esta S alargada, entre menos infinito y más infinito de la función elevado a menos i omega de t diferencial de t. Muy bien. Vamos a ver. Por una parte tenemos la señal que queremos analizar. Aquí está. Esta es la señal que queremos analizar. El ruido en el pasillo, por ejemplo, contiene una mezcla compleja de información. Elevado a menos i omega de t, esta parte de aquí, es el núcleo de transformación o una sonda espectral. Es una especie de fasor unitario que está rotando a una frecuencia específica. Es una forma un tanto compleja de hablar, pero simplemente la transformación en sí misma. Y el tercer ingrediente es este de aquí, la suma. La integral ejecuta una correlación temporal. Va acumulando uno a uno todas las señales minúsculas, es decir, está acumulando el producto de la señal y la sonda a lo largo de toda la historial, de toda la historia de la señal. El resultado de esta integral lo que hace es cuantificar, es decir, cuánto hay, está cuantificando la similitud entre la señal y la sonda. Si f de t contiene una componente que oscila a frecuencia omega, el producto f de t por e elevado a menos i omega de t lo que hace es crear una rectificación de fase. Es una especie de interferencia constructiva, haciendo que la integral
crezca indefinidamente. Es una resonancia. Si por el contrario las frecuencias no coinciden, el producto que tenemos aquí oscilará simétricamente alrededor de cero y la integral se anula. Es una interferencia destructiva. Todo esto se cancela y es cero. Y esto nos indica que la frecuencia que estamos buscando no está presente en la señal. Como esta terminología puede parecer un poquito compleja, se trata simplemente de jerga. Lo que estoy describiendo es algo bastante sencillo. Podemos interpretar una transforma de Fourier como una especie de prisma que nos permite ver la estructura oculta de una señal. Cuando estamos paseando por la calle, la luz del sol que vemos, aunque no la podamos identificar o ver directamente, contiene luz verde, luz rosa, etcétera, etcétera. Nosotros vemos el ruido del pasillo, no vemos las componentes individuales. La operación integral, esta integral, está actuando entre menos infinito y más infinito como el cuerpo del prisma. Es decir, es el elemento dispersivo. La función que desempeña es la de refractar la señal a través de todo su recorrido temporal. En esta integral, el término complejo exponencial, este de aquí, define el ángulo de refracción específico para cada frecuencia. Como ya saben, con un prisma cuando la luz incide, vemos descompuesta la luz en sus componentes. Colores los llamamos, porque son frecuencias que registra nuestro globo ocular. Pues el término exponencial complejo, este de aquí, está definiendo el ángulo de refracción, cuánto se tiene que desviar el rayo incidente para producir cada uno de las componentes de la luz que estamos observando. El ángulo de refracción específico para cada frecuencia. Como la integral barre desde menos infinito hasta más infinito, todo lo que estamos estudiando, lo que hacemos es acumular la energía coherente para cada longitud de onda individual, separando lo que estaba mezclado. Y la función transformada, esto de aquí, constituye pues lo que sale de aquí. El espectro, los espectros, como llamaba Newton, que conforman la luz. O también lo que vemos en el cielo, el arco iris. Es un espectro resultante proyectado en una pantalla, que es el cielo. Muy bien. Es como si tuviésemos una señal, este arco iris, como si tuviésemos una señal, una amplitud aquí, la amplitud de la señal en el tiempo. Y no sé. Esta señal puede ser algo determinado de este tipo. Parece una sola señal compleja, pero tiene colores determinados. Esto es el tiempo. Cuando hacemos la transformada, nos vamos a una intensidad, es decir, una magnitud, en función de la frecuencia. Y lo que vemos son, por ejemplo, la componente roja, que puede ser particularmente alta ese día, la componente, no sé, media, azul, y la componente, no sé, negra, aunque no hay arcoíris con color negro, tenía que haber elegido otro color, por ejemplo, verde. ¿De acuerdo? Y esto es la frecuencia. Esto se encuentra a una frecuencia determinada, esta otra y esta otra. Aquí es difícil identificar qué parte de esta señal corresponde puramente a luz roja, puramente a luz azul, etc. Sin embargo, con la transformada lo vemos de forma inmediata. Muy bien.
aunque ahora que lo estoy pensando un poco, esto no correspondería, claro, no, lo que acabo de decir es una tontería, esto no correspondería a la luz del cielo, esto correspondería más bien a una luz de oficina, esa luz que eh, eh, tras trabajar 3 horas o 5 horas con ella nos vuelve locos. Nos vuelve locos precisamente porque no estamos acostumbrados a esta pobreza de espectro. Nosotros, los seres humanos, necesitamos algo más complejo porque estamos acostumbrados a ello. Nosotros lo que vemos, la luz solar, es algo mucho más continuo. Es un espectro continuo. No es realmente continuo, pero para nosotros es continuo. En este caso tenemos algo que puede oscilar de esta forma, llegar a un máximo y después ir disminuyendo. Y cada parte de este espectro pues puede tener una zona más roja, la azul estaría más hacia la derecha, etc. Esta es la frecuencia o la longitud de onda y aquí tenemos la intensidad. Esta es la transformada de Fourier la transformada de Fourier de la luz que nos llegaría en la calle. Esta de aquí, sin embargo, es la transformada de Fourier de la luz de oficina, que es mucho más pobre, como podemos ver, que la que observamos en la calle. Muy bien. Una vez que hemos hecho la transformada de Fourier, hemos analizado lo que nos ha interesado o resuelto la ecuación diferencial, hemos hallado el qué hora es, lo hemos hallado en un dominio en el que pues, no nos manejamos muy bien porque somos seres humanos, no trabajamos en el dominio de frecuencia, estamos habituados al tiempo, así que tenemos que reconstruir la señal. La transformada inversa es una síntesis espectral, es decir, la contrapartida exacta del análisis. Si la transformada directa actúa como un prisma, que dispersa la luz blanca, un arco iris, la transformada inversa actúa como una lente convergente o un segundo prisma invertido que recombina todos esos colores puros para recrear el haz de luz blanca original. Matemáticamente, esta reconstrucción se expresa simplemente haciendo esto. Podemos recuperar f de t haciendo esta integral. S menos infinito hasta más a infinito, obviamente de f de omega elevado a i omega et de omega. Obviamente hay una simetría muy cercana o muy alta, mejor dicho, a la transformada con la transformada la que he hablado antes. Menos i omega et más i omega et. De alguna forma, vamos a ver, si el paso del tiempo es la preparación de un plato de cocina, por ejemplo, un gazpacho andaluz, la acción de la licuadora destruye la estructura macroscópica de los ingredientes, tomates, yo qué sé, cebolla, ajo, pepino, etc., convirtiéndolos en una mezcla homogénea que es irreconocible. ¿Quién sabe qué átomo del gazpacho correspondía inicialmente al pepino y qué otro átomo correspondía al tomate? En el mundo físico, este proceso es irreversible. No podemos reconstruir el pepino a partir del gazpacho como un puzzle. Sin embargo, gracias a la transformación de Fourier, podemos llegar a conseguir la reversibilidad perfecta. La transformada inversa funciona como una especie de cocinero reconstructor. Al observar el plato final, el plato final sería el espectro, f de omega, esto es lo que nos comemos, es capaz de deducir no solo qué ingredientes usaron, sino su disposición exacta. En este caso, los ingredientes puros, los que utilizamos,
son estos de aquí. Aquí tenemos los ingredientes puros. Estos son, por ejemplo, los colores puros del arco iris, o el tomate, la cebolla, el ajo, etc. Las oscilaciones básicas. Esta parte de la integral corresponde a la receta. Hay que consultar el libro de recetas, el espectro, hay que consultar el espectro para saber cuánto de cada ingrediente o color hay que añadir, la amplitud y en qué momento, la fase. ¿Cuándo le pongo el aceite? ¿Al principio o al final? No, espérate, todavía no se lo pongas. Esa es la fase. Y esto de aquí representa, o sea, la integral representa el proceso. Hágalo todo en el mismo instante. Es el proceso. De esta forma, y aunque parezca complejo y antiintuitivo, podemos verdaderamente recuperar a partir de la transforma de Fourier la luz que emerge de esas bombillas o luces de barra de oficina que nos matan, o a partir de la transformada de Fourier de los rayos del sol podemos recuperar la luz del sol que vemos en la calle cuando vamos a dar un paseo. Tanto da una cosa que la otra.